Información, asistencia técnica, capacitación y mucho más del sector agropecuario. Bienvenidos a su programa El Agro y Más. Iniciamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su programa Agro y Más, información y capacitación del acontecer agropecuario nacional y regional. Quien les saluda, su amigo el ingeniero Víctor Rivera, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Les doy la más cordial bienvenida a 60 minutos de importante información de nuestro sector agropecuario. Saludo a todos los amigos que nos escuchan a través de los 88.3 FM de Radio Cultural de Puriscal y a través de canal 53 de Cable Victoria. Como siempre, les traemos a ustedes temas de actualidad y hoy no es la excepción. Un cultivo de gran importancia no solo para nuestra región, sino también para nuestro país. Un cultivo de exportación como pueden ser el banano, los plátanos o muchos otros de las musáceas. Hoy en día estamos en una alerta por la presencia de una enfermedad ya conocida, pero que se ha fortalecido, llamémoslo así, y que tenemos que tener muchísimo cuidado para evitar la presencia de la misma en nuestro país. Hablamos del marchitamiento por Fusarium oxysporum, forma especial cubense, raza 4 tropical. Vamos a hablar a profundidad sobre este tema con nuestro invitado, el ingeniero Francisco Rodríguez Valverde, quien es el director del Servicio Fitosanitario del Estado en nuestra región Central Sur. Así que los invito a que se queden con nosotros en este su programa agropecuario y pongan muchísima atención, porque el tema de hoy es responsabilidad de todos. El Agro y Más presenta el tema de hoy. El marchitamiento por Fusarium raza 4 tropical es una enfermedad de las musáceas causada por un hongo de suelo que se conoce como Fusarium oxysporum forma especial cubense. La forma especial cubense agrupa una serie de aislamientos de Fusarium oxysporum que son capaces de afectar las musáceas, es decir, todo lo que conocemos como bananos, plátanos, bananos de cocción. ¿Por qué es importante la raza 4 tropical? Es importante porque muchas de las variedades que son resistentes a raza 1 y a raza 2 sucumben ante la raza 4 tropical, o sea, son susceptibles a la raza 4 tropical. Esto incluye los bananos tipo Cavendish, que son los que usamos para exportación. Recordemos que en los años 50 los Cavendish se introdujeron para sustituir las variedades tipo Gros Michel, que son susceptibles a la raza 1. Los bananos Cavendish han sido muy resistentes a la raza 1 durante muchos años en que se han estado produciendo en las fincas comerciales de Costa Rica y diferentes partes del mundo. No obstante, esta nueva variante del patógeno que apareció en Asia es capaz de romper la resistencia de los Cavendish y representa por lo tanto una seria amenaza para la producción y la economía de los países donde los bananos Cavendish son sumamente importantes. Fusarium oxysporum forma especial cubense es un patógeno de suelo, ya lo mencioné, que puede sobrevivir ahí hasta por 30 años. ¿Y por qué logra sobrevivir todo ese tiempo en el suelo? Porque produce unas estructuras de resistencia que se conocen como clamidósporas. Estas estructuras son capaces de resistir por mucho tiempo en el suelo, aún en ausencia de cultivo. Fusarium oxysporum cubense, FOC como se le conoce, se reproduce por macro y microconidios. Los macro y microconidios son muy importantes estructuras de infección dentro de la planta y también de dispersión del patógeno. El marchitamiento por Fusarium tiene dos patologías. La patología principal es la que da el nombre a la enfermedad, marchitamiento, ¿verdad? Precisamente el patógeno es de suelo, entra por las raíces e invade vascularmente toda la planta. Entonces bloquea los haces vasculares y empieza la planta a manifestar ciertas patologías características de esto. Básicamente, al obstruir los haces vasculares se afecta la translocación de agua y nutrimentos hacia la parte aérea y entonces las hojas comienzan a
perder turgencia, se ponen cloróticas, se doblan y posteriormente se necrosan. Las hojas más viejas, las hojas bajeras de la planta, son las primeras en manifestar los síntomas y por último las hojas más jóvenes. La planta va doblando sus hojas y forma alrededor de ella una especie de falda. Se ven las hojas dobladas, cloróticas, y luego la planta posteriormente muere. La mayoría de las plantas mueren antes o al momento de florecer ellas. O sea, muy difícilmente una planta afectada por Fusarium oxysporum cubense va a llegar a producir un racimo. De ahí la importancia de esta enfermedad. Y como se mueve vascularmente, todos los hijos o retoños que vengan de esa planta van a estar también afectados. Hay otra patología que también es importante que reconozcamos, que la conocemos como distorsión de crecimiento o muerte progresiva. Muchas plantas no manifiestan de repente el marchitamiento, sino que comienzan a manifestar síntomas de distorsión en su crecimiento. Por ejemplo, abultamiento del pseudotallo, rajaduras en el pseudotallo, deformaciones de las hojas más jóvenes, que se pueden confundir con otro tipo de síntomas o otro tipo de enfermedades. En este caso son síntomas también de Fusarium, y la diferencia es que la planta pasa viva por un mayor tiempo, que pueden ser hasta varios meses, 3 a 4 meses, y es también un periodo infeccioso, es decir, el hongo está dentro de ella, se está reproduciendo y es capaz de diseminarse fácilmente. Además, es más difícil de detectar plantas con esas patologías, requiere mayor conocimiento, mayor experiencia. Pero es importante que sepamos que esas dos patologías existen y que se pueden presentar. Y también pueden variar con las condiciones climáticas imperantes en ese momento y con las variedades de banano que estén siendo afectadas en ese caso, ¿verdad? Bueno, además de que la planta manifiesta síntomas externos, por supuesto también manifiesta ciertos síntomas internos que son importantes de diferenciar, porque el reconocimiento de esos síntomas es clave a la hora de diferenciarlo con otras enfermedades que causan patologías similares. Internamente, cuando uno corta una planta de banano afectada por Fusarium oxysporum cubense, va a encontrar los haces vasculares decolorados, se tornan de un color café claro a café rojizo, inclusive casi negro. En esos haces vasculares está el patógeno y están las estructuras del patógeno sobreviviendo. Son muy características y es importante también reconocerlas porque el complemento para el diagnóstico es también un análisis de los síntomas internos, y cuando se hace el diagnóstico en laboratorio, ya sea por aislamiento o técnicas moleculares, se toma del tejido interno de la planta para poder aislar correctamente el patógeno. Entonces, reconocer los síntomas internos también permite que se tomen las muestras de la manera correcta para el diagnóstico posterior en laboratorio, que es algo clave en el proceso, ¿verdad?, de identificación de una enfermedad o de determinación si está presente un patógeno o no de este tipo. Esta habilidad que tiene este patógeno de sobrevivir por tanto tiempo en el suelo es lo que la hace una amenaza muy seria para la producción de musáceas alrededor del mundo. Los suelos que se contaminan con este patógeno, todavía no tenemos una forma de limpiar el suelo de este patógeno. Se puede reducir la cantidad de inóculo que hay en el mismo a través de ciertas prácticas culturales, pero todavía una forma de limpiarlo por completo no existe. ¿Qué significa esto? Que una vez que un suelo se contamina, como lo mencioné antes, muy difícilmente podemos volver a plantar variedades que sean susceptibles al patógeno. El hongo se disemina de muy diversas formas. La principal forma de diseminación ha sido por semilla convencional, semilla sexual. Es la forma en la cual se ha dispersado por muchas diferentes regiones. Muchas veces los agricultores toman semilla de una planta enferma sin saber que está contaminada y la siembran en otro lugar, o inclusive la pueden vender a otros agricultores, y de esa manera se va dispersando el patógeno de una manera muy eficiente. Pero también hay otras formas en las cuales se puede dispersar muy eficientemente. Por ejemplo, suelo contaminado. El suelo contaminado puede ser arrastrado en el calzado de personas que visitan plantaciones afectadas, igual en maquinaria que entre a las plantaciones y que luego se mueva a otras fincas, o cualquier tipo de herramienta que pueda arrastrar suelo aunque sean cantidades pequeñas, porque no se requieren grandes cantidades de suelo para que este patógeno pueda dispersarse. Además de eso, el agua, los
macro y microconidios se pueden dispersar muy eficientemente a través del agua, ya sea agua de lluvia, salpiques, correntía superficial o inclusive cuerpos de agua como ríos y riachuelos. Si material contaminado o suelo contaminado va a ríos y riachuelos, lo va a dispersar a grandes distancias y donde encuentre un hospedero susceptible, ahí se va a establecer y muy posiblemente va a empezar una nueva epidemia. También los animales pueden causar dispersión de este patógeno, incluyendo insectos como el picudo negro, que es una plaga del banano que afecta al cormo. Ya se ha demostrado en estudios particulares que estos insectos pueden acarrear estructuras reproductivas, conidios en su exoesqueleto y de así ayudar a su dispersión dentro de la plantación. También animales domésticos que puedan ingresar a las plantaciones, hablemos en este caso de cerdos, ovejas, cabras, gallinas, cualquier tipo de animal que pueda arrastrar suelo o partículas de material vegetal en sus cuerpos perfectamente puede diseminar la enfermedad. Las malezas también forman parte de la ecología de esta enfermedad. Ellas funcionan como hospederos alternos. En ausencia de cultivo, el hongo se puede hospedar ahí y ayudar a su supervivencia por largo tiempo. Y hay malezas que son mejores hospederas que otras. Todo eso es importante reconocerlo dentro de una campaña de manejo de prevención. Indudablemente también las herramientas, las prácticas culturales pueden ser formas muy eficientes de transmisión de enfermedades como estas. Machetes, palas, cualquier tipo de herramienta que se use para cortar el tejido o para trabajar en el suelo de las plantaciones puede perfectamente diseminar la enfermedad de una manera eficiente. Por eso las prácticas culturales de este tipo deben ser consideradas dentro de las campañas de bioseguridad. Hay formas en las cuales podemos prevenir la diseminación de este patógeno a través de medidas preventivas. En las fincas de productores de banano, de productores de plátano, dátil y diferentes musáceas, hemos hecho toda una campaña de capacitación para prevención. Les hemos explicado a los agricultores, técnicos y profesionales ligados al sector productivo de musáceas en Costa Rica y otras partes del mundo las medidas básicas de prevención que ocupamos implementar de manera efectiva para evitar la dispersión y diseminación de una enfermedad como esta. Eso contempla el uso de ropas limpias, el uso de desinfectantes durante las prácticas de cultivo, el establecimiento de pediluvios en las fincas para desinfección del calzado e inclusive la desinfección de vehículos que ingresan a las plantaciones. Importante también destacar que no es cualquier tipo de desinfectante el que tenemos que usar. Las estructuras de reproducción de Fusarium oxysporum cubensis son muy resistentes a ciertos tipos de desinfectantes, sobre todo las clamidósporas. Entonces hemos realizado una serie de investigaciones en Costa Rica y otras partes del mundo y ya se han identificado productos que son más efectivos. Básicamente amonios cuaternarios, productos tipo yodóforos y el glutaraldehído. También es clave conocer la dosis correcta a utilizar. A través de Corvana y el Ministerio de Agricultura y Ganadería, específicamente el Servicio Fitosanitario del Estado, hemos desarrollado toda una campaña de información a nivel nacional de los diferentes sectores. La idea es que todas las personas nos ayuden, contribuyan a esta campaña de prevención. Muy importante decirle a los agricultores que no subestimen este riesgo. La enfermedad no está presente en la región y a veces tendemos a subestimarlo porque creemos que está muy lejos. Las distancias se han acortado. Ahora el comercio internacional es sumamente activo y no podemos detener el comercio internacional, pero sí podemos tomar medidas para prevenir el ingreso de enfermedades tan peligrosas como estas. Si notan cualquier planta sospechosa, si tienen cualquier duda, no tengan la menor limitación en comunicarse con las personas adecuadas. Esas personas están en Corvana y están en el Servicio Fitosanitario del Estado y con mucho gusto podemos atender cualquier consulta. Además de eso, cualquier duda que tengan también, procuren evacuarla, consulten con las personas adecuadas. Estamos en la mejor disposición de colaborar en esta campaña de prevención y mantenernos como una región libre de Fusarium raza 4 tropical todo el tiempo que sea posible.
El Agro y Más. Ya regresamos. Señor productor de café, la buena cobertura es esencial para que los fungicidas hagan un buen control de la roya. Utilice la boquilla adecuada y atomice todas las hileras y todas las plantas, moviendo la lanza de abajo hacia arriba. En promedio debe gastar unos 400 litros de agua por hectárea, según tamaño y área foliar de su cafetal. Mayor información con técnicos del MAC o del ICAFE. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Mi nombre es José Ipin, soy productor de plátano y nosotros somos gente INDER. En nuestro territorio Hancha, Nicoya, Nandayure, somos gente INDER. Yo soy Hortensia y en el CEPROMA de las Nubes somos gente INDER. En la Escuela Los Geranios somos gente INDER. En el asentamiento del Pilón de Bijagua somos gente INDER. En Copeparrita Tropical somos gente INDER. Los que trabajamos en Ostras Azopé somos gente INDER. Señor caficultor, durante el periodo lluvioso se estimula en los cafetos un vigoroso crecimiento de hojas, bandolas, tallos, raíces y frutos. Es una época de alta demanda de nutrientes que debe satisfacerse con un adecuado programa de fertilización. Se debe considerar la necesidad de nutrientes con un análisis químico de suelos y la demanda en función de la cosecha esperada. A mayor cosecha, se deberá aplicar más fertilizante. Una adecuada fertilización influye positivamente en la sanidad de los cafetos, la producción y la calidad del grano. Información adicional con los técnicos de la regional del ICAFE. No lanza llamas, pero es dragón. Y es amarillo como el sol. El dragón amarillo, o HLB, la nueva enfermedad de los cítricos. Exactamente, Chepe. Dicen que ahora los viveros y los almácigos de los cítricos tienen que estar así, bajo invernadero. Así es, Chabelita. De esta forma podemos evitar el ingreso al HLB o dragón amarillo. Exactamente, Chepe. Vale que este vivero está con toda la pata para que no nos entre el dragón. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. Continuamos, El Agro y Más. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. El Agro y Más presenta el tema de hoy. Bueno amigos, continuamos con más de este subprograma agropecuario Agro y Más, aquí en los 88.3 FM, Radio Cultural de Puriscal y a través de canal 53 de Cable Victoria. Como les habíamos dicho, después de ver un poco este audiovisual sobre lo que es el desarrollo y la parte técnica, todo lo que ha sido aspectos netamente fisiológicos también de lo que es la enfermedad, se encuentra con nosotros el ingeniero Francisco Rodríguez Valverde, quien es el director regional del Servicio Fitosanitario del Estado en la región Central Sur. Don Francisco forma parte también del equipo técnico que desarrolló el video, el audio que acabamos de escuchar y ver, y vamos a profundizar aún más con él en el tema del marchitamiento por Fusarium, o lo que durante muchos años hemos conocido como mal de Panamá. Don Francisco, bienvenido. Coméntenos un poquito sobre esta importante enfermedad. Sí, muy buenos días a todos. Le agradezco por la invitación que se nos ha generado. Al Servicio Fitosanitario le interesa sobremanera que se pueda estar desarrollando información
actualizada hacia todas las personas que están involucradas en la parte de producción de musáceas, ya que este es un problema de actualidad que puede llegar a destruir la producción bananera y de otras musáceas a nivel nacional. Ha tenido efectos serios en el sudeste de Asia, donde inició allá por los años 2000, y la idea es poder seguir produciendo y estar libre de ella en nuestro país. Usted nos está diciendo que hasta este momento no está en nuestra área más cercana, viene de África, dice usted que viene Sudoeste de Asia. Sudoeste de Asia, sí, sí. Okay. ¿Por qué, don Francisco, normalmente desde muchos años se conoce de cuál es la diferencia con este? Decíamos antes al principio, se desarrolló, se mejoró genéticamente ella misma sola, ¿o qué fue lo que pasó? Bueno, en este caso en particular no debemos de olvidar dos cosas. Las musáceas, tal como las conocemos, son originarias del sudoeste de Asia, principalmente de los sectores sur de China, Vietnam, Filipinas, en esa parte. Desde ahí vinieron al continente americano. ¿Y qué es lo que pasa? Muchos de los males también vienen con los materiales de siembra. Inicialmente ellos no son tan agresivos hasta que llegan y encuentran las condiciones óptimas para hacer una epidemia y ser destructivas. Podríamos entrar a parte de la historia ya por los años 60, inclusive un poco antes, que empieza mal de Panamá como una enfermedad devastadora para las variedades de banano de aquel entonces. Históricamente podríamos recordar lo que sucedió en el Pacífico Sur nuestro, el área bananera de Golfito, que fue totalmente destruida por este mal. Se detectan los primeros casos en Panamá y de ahí que a ella se le denomina mal de Panamá. Sin embargo, el verdadero nombre es Fusarium oxysporum, raza especial en este caso, raza especial cubense, hasta ahí. En aquel entonces no se hablaba de razas, se hablaba de Fusarium, el problema del mal de Panamá, y el mal de Panamá se quedó como mal de Panamá. Tal vez, pero no que los oyentes televidentes conozcan, así como se hace mejora genética en los cultivos, pues se crea una presión sobre la enfermedad para que también haga una mejora, ¿verdad? En ese sentido, digamos, la enfermedad también, para adaptarse a las condiciones, ella también está en un proceso de desarrollo para hacerse más fuerte, y por ende, pues, ahora que sí está la diferencia entre razas de este mismo fusario. Es algo interesante lo que sucede por lo general con las enfermedades. Ellas todas tienden a ir evolucionando. Son seres vivos que, igual que todo, evoluciona. Y aquí hay cosas interesantes. También la ciencia en su caminar diario nos va dando nuevas pautas, porque cuando hablábamos de mal de Panamá y sabíamos que el causante era Fusarium. Empezaron a determinarse nuevas técnicas de investigación y entonces empezaron a clasificarse con números. En aquel entonces, mal de Panamá, hablábamos de Fusarium raza 1 y que llegó a afectar la variedad Gros Michel. Esto es muy importante, porque Gros Michel fue el banano existente a principios de siglo en toda la parte de América, y lo que se cultivaba inclusive en el sudoeste de Asia comercialmente. A partir de mal de Panamá, raza 1, empiezan a detectarse y a analizarse otras especies o otras razas afectando otros tipos de musáceas. Tema que tal vez ahorita tratemos un poquito más adelante. Y sí, en general, todo patógeno evoluciona, y por eso hoy día hablamos de raza 1, 2, 3 y razas 4, subtropical y tropical. Hay una diferenciación, ¿verdad? ¿Usted dice eso? Esta raza 4. Sí existen diferenciaciones. Son temas un poco más complejos porque tendríamos que entrar a ver la secuenciación de ADN del hongo.
Y por ahí es por donde se ha podido ir identificando las razas y cuáles especies o a cuáles cultivares ella afecta. Cuando hablamos de raza 1, afectó el banano Gros Michel, que eran variedades de banano muy altas que se sembraron a principios de siglo. Cuando hablamos de raza 2, se detectó en Cuba raza 2 afectando lo que llamamos musáceas de cocción, dentro de las cuales entran los plátanos y la guinea cuadrada. Es de alimenticio. Veámoslo así, todas las musáceas son en su mayoría de carácter alimenticio. Hay una o dos especies que son ornamentales y hay una que es textil. Sin embargo, a nivel nacional no tienen valor económico. Cuando hablamos de raza 3, viendo las numeraciones, estas se encontraron afectando lo que conocemos como platanillas o heliconias, tema que tal vez desarrollemos un poquito después, lo que es ornamental. Y la raza 4 se subdivide en dos, la raza 4 subtropical y la raza 4 tropical. ¿Cuál es el problema entre una y otra? Subtropical afecta plantaciones de banano que se encuentran en áreas del subtrópico, pero las afecta solo si hay un factor condicionante en el clima, principalmente bajas temperaturas. Entonces, eso lo puede ver uno con mucha frecuencia en áreas productoras de banano de Sudáfrica o de Brasil. A diferencia de 4 tropical, la subtropical, la planta se recupera si las condiciones no son muy persistentes, si las bajas temperaturas no duran mucho tiempo y volvemos a temperaturas normales, la planta se recupera y sigue su proceso fisiológico y productivo normal, mientras que la raza 4 tropical es altamente destructiva. De ella ya no hay recuperación alguna. Ahora que usted entonces está entrando, ¿qué diferencia? Digamos años antes en Panamá con lo que es el mercado oxis, pase forma especial cuense, que es esta raza 4 que tenemos que poner las pilas porque si entra sería súper complicado. ¿Cuál es la diferenciación que tiene esta enfermedad? Si buscamos diferencias entre una y otra, la lámina que tenemos en mi espalda es muy interesante porque ella lo que nos demuestra es que no hay una diferencia significativa. Si vemos síntomas en esta lámina, todos los síntomas, y aquí tenemos raza 1, raza 2, raza 3, tenemos raza subtropical y tropical, y todas ellas presentan la misma sintomatología. Lo único que sí podemos utilizar como rango o como parámetro para poder diferenciar es que la variedad existente hoy día, conocida como Cavendish, es resistente a las razas 1, a la raza 2 y solo no es resistente a la raza 4 tropical. Normalmente cuando uno llega a una plantación cuyo factor preponderante es todas las hojas verdes y sanas y va a encontrar una planta marchita y amarilla, eso es una alerta significativa porque a esta variedad Cavendish raza 4 tropical sí la afecta. Es importante, don Francisco, también tal vez hacer hincapié en el tema de que obviamente la enfermedad, cualquier tipo de enfermedad es de importancia y de gran alerta fitosanitaria, ¿verdad? Pero ¿por qué esta enfermedad nos tiene ahora, digamos, a todos de cabeza? Y lo digo a todos porque no es una situación solo netamente nuestra como institución, ni de Corvana, que son los compañeros que estuvieron trabajando también en el audiovisual que escuchamos anteriormente y vimos, sino que es algo que nos debe importar a todos. ¿Por qué poner las barbas en remojo con una enfermedad como esta? Bien, aquí tenemos que tomar dos aspectos muy importantes de nivel mundial. Uno, las musáceas, el 80% de estas a nivel mundial son de autoconsumo. O sea, la mayoría de los países del mundo
que producen banano, plátano y guinea es para consumo propio. Nosotros sí somos una diferencia con el resto del mundo, porque nosotros producimos para exportar. Nosotros tenemos en estos momentos 40.000 hectáreas de banano comercial para exportación. De ahí la importancia. De ahí la importancia. Esto genera además una gran cantidad de mano de obra, principalmente en los cantones de la zona atlántica, que es donde más se produce banano para exportación. Hay algunas pequeñas producciones a nivel del Pacífico, pero la mayoría se centra en la zona atlántica. De lo cual, y esto es muy importante, Costa Rica exporta más de $1.000 millones anuales en banano. Eso sí no se debe de dejar así de lado. O sea, que una enfermedad tan destructiva como esta, si llegase al país, dejaría toda una región del país sin mano de obra, sin recursos, y para un país como el nuestro, replantear una nueva estrategia de producción para darle trabajo a sectores como estos sería muy difícil y muy devastador. De ahí la importancia de esta enfermedad para nosotros como país. Y a nivel interno también, obviamente, solo quiero resaltar que también tiene una gran connotación, ¿verdad? Porque podemos ver en la lámina que está el cantón de Talamanca también, ¿verdad? Y en Talamanca es uno de los cantones donde más banano, o musáceas de forma orgánica se producen, ¿verdad? Y que son mucho para satisfacer las necesidades de este mercado creciente de una actividad como es la parte orgánica, ¿verdad? Entonces no solamente, como usted dice, tiene una gran importancia por lo que son los niveles de exportación, pero también es el sustento de mucho pequeño y mediano productor en nuestro país. Sí, aquí tenemos que hablar de que así solo a nivel de productores de banano orgánico en la zona del cantón de Talamanca se habla de más de 1.500 productores de banano orgánico. O sea que la condición, el efecto socioeconómico que podría causar en ese estrato social nuestro sería muy devastador. Son gente que normalmente son de escasos recursos, su ingreso depende mucho del banano orgánico y se verían seriamente afectados, sin dejar de lado otros estratos que son los productores de plátano, a los cuales se les ha ido abriendo un mercado tanto al interno para la industria como ya para la exportación a las islas del Caribe e inclusive al vecino Nicaragua, que bastante plátano llevan de Costa Rica hacia Nicaragua, que también se podrían ver seriamente afectados. Por supuesto, de ahí realmente que es de suma importancia el de que estemos analizando, porque como usted bien lo dice, ¿verdad? Ya es un tema que llevamos días de estar en esto, y lo más importante es que la población, el público en general, tiene que conocer sobre cómo también poder atacar ese tipo de enfermedades. Don Francisco, ¿qué le parece si vamos a un corte comercial? No sin antes escuchar nuestro acostumbrado segmento, los sonidos del campo, la música de nuestra tierra. Así como el mes de julio vivimos la gran fiesta guanacasteca, ¿verdad? Sí, claro. El mes de agosto es en honor a la provincia de Limón, cerrando con la celebración del Día del Negro el próximo 31 de agosto. Hoy en nuestro segmento les queremos presentar la canción Cahuita is a Beautiful Place, interpretada por la agrupación Editus y Manuel Monestel, como, no sé, un homenaje a lo que es también la cultura afrodescendiente. Perfecto. Vamos al corte comercial. Vamos al corte. Así son los sonidos del campo. Esta es la música de nuestra tierra. It's a beautiful place, me say, everybody know. Come and listen to the Negro race, here we singing calypso. Cahuita is a beautiful place, me say, everybody know. Come and listen to the Negro race, here we singing calypso. Bing bang, bing bang, bing bang. Wherever I be,
I go. I want you to see, they call me the master of Calypso. Wherever I be, wherever I go, I want you to see, they call me the master of Calypso. Kawita town, me say, welcome one and all. Welcome to Kawita town, me friend. Welcome one and all. Drink your rum until you tumble down. What it is at all. Welcome to Kawita town, me say, welcome one and all. Welcome to Kawita town, me friend. Welcome one and all. Drink your rum until you tumble down. What it is at all. Drink your rum until you tumble down. What it is at all. Falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down, my fair lady. Kawita is a beautiful place, me say. Everybody know. Come and listen to the Negro raising wind, singing Calypso. Yes, my friend, singing Calypso, singing Calypso. El Agro y más. Ya regresamos. Señor caficultor, para mantenerse siempre bien informado, reciba mensajes WhatsApp de la oficina regional del iCafé. Envíenos un mensaje al 8420-2589 para incluirle en nuestros contactos y enviarle información relevante y actualizada sobre nuestra caficultura. Un mensaje del Instituto del Café de Costa Rica. Señor productor de cítricos, si en su plantación existen árboles afectados por la enfermedad del HLB o dragón amarillo, estos deben destruirse mediante la corta directa y la aplicación de un herbicida al tronco para evitar los rebrotes. Además, se debe aplicar un insecticida para controlar el círido que transmite esta enfermedad. Mensaje del Servicio Fitosanitario del Estado, Ministerio de Agricultura y Ganadería. En los territorios conformados por el INDER en todo el país, los jóvenes tenemos un espacio asegurado. Vení a las oficinas más cercanas del INDER o visita la página www.inder.go.cr. Pueden ser proyectos sociales o culturales, una idea emprendedora o cualquier iniciativa que promueva el desarrollo. Los jóvenes de los territorios rurales somos gente INDER. Somos gente INDER. Somos gente INDER.
Señor caficultor, realice prácticas de conservación de suelos para la época lluviosa. El ICAFE le recomienda mantener cobertura sobre el terreno, siembras a contorno, desagües de ladera, gavetas y barreras vivas, además de confeccionar terrazas y disponer de desagües de caminos en buen estado. Información adicional con los técnicos de la Regional del ICAFE. Continuamos, el agro y más. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur. Bueno amigos, continuamos en este su programa agropecuario Agro y Más, aquí por Radio Cultural de Puriscal 88.3 FM y Canal 53 de Cable Victoria. Como siempre, recordarles que se encuentra hoy con nosotros nuestro invitado, el ingeniero Francisco Rodríguez Valverde, quien es el director regional del Servicio Fitosanitario del Estado acá en nuestra región Central Sur, hablando, como bien lo decíamos en los segmentos anteriores, de una enfermedad que gracias a Dios hasta el momento no ha llegado a nuestro país, pero que es de gran importancia, como es el marchitamiento por Fusarium oxysporum, forma especial cubense raza 4 tropical. Don Francisco, fuera de micrófonos conversábamos un poquito de dónde proviene la enfermedad y por qué la importancia, porque su avance ha sido muy acelerado en el mundo, ¿verdad? Como tal. Hablábamos de que en el año 2000 se identifica este patógeno en China, en una provincia sureña, la provincia de Guangdong. Hasta ahí todo el mundo dijo, está en China, es un problema de China. Sin embargo, con el tiempo nos dimos cuenta que ella avanzó y avanzó muy rápidamente. Esto nos lleva a dos cosas, de que no estamos aislados en este mundo. Ya, si vemos este pequeño mapa que tenemos atrás mío, podríamos ver cómo se distribuyó en el sudoeste de Asia, rápidamente afectando a Australia como productor de banano, Filipinas, Malasia, Vietnam, brinca a la India, brinca a Pakistán, se tiene en Israel, en el Líbano, y empezó a caminar, llegó al África y ha seguido avanzando. Ya mapas más actualizados, a hoy día podríamos hablar de que ya la tenemos oficialmente declarada en Colombia. Y de ahí la importancia cuando hablamos del avance de esta enfermedad es que Colombia está a escasos 1000 kilómetros en línea recta con Costa Rica. O sea, y tenemos un movimiento comercial, un movimiento de personas entre Colombia y Centroamérica que es sumamente importante y que se debe considerar por los modos de dispersión de esta enfermedad que vamos a tocar ahora dentro de un tiempito. Ahora fuera de micrófonos y de cámaras conversábamos de que ahora usted estaba hablando muy bien, bueno, fase 1, raza 2, raza 3, pero ya conocemos que la enfermedad puede atacar a las musáceas para consumo, ¿verdad? Que usted bien lo decía, pero podría considerarse que quizás un hospedero de la enfermedad podrían ser todas estas platanillas ornamentales que tenemos a veces hasta en nuestras casas, o no, todavía eso no, porque también hay que, no es generar pues un pánico o un temor entre la gente, ¿verdad? Que tal vez vayan a ir a cortar todas las platanillas o demás ornamentales que tienen en su casa, ¿verdad? Sí, en realidad aquí hay que tener en consideración dos cosas. Los números no se inventaron por sí solos. Cuando hablamos de raza 1, fue el mal de Panamá clásico que afectó a una variedad específica y que ya las actuales no las afecta. La raza 2 se considera que es una raza específica de los plátanos y la guinea cuadrada. No afecta a banano. La raza 3 es muy específica de heliconias o platanillas y algunos otros ornamentales, pero no afecta plátano ni banano. ¿Qué es lo que pasa y qué es lo que en estos momentos se está tomando en consideración? Que todavía no se ha encontrado en estas ornamentales la raza 4 tropical. O sea, esta nueva raza de mal de Panamá, la raza 4 tropical, no se ha podido todavía encontrar afectando heliconias u otros ornamentales. Eso nos da un respiro porque es una de las especies que más está distribuida a nivel de Mesoamérica. Le comentaba que solo de Perú
a México tenemos más de 300 especies de plantas ornamentales de la familia de las platanillas o las heliconias, en realidad, que es la familia de ellas. Entonces, imagínense, por dicha, con eso nos quitamos un peso encima, llamémoslo así, ¿verdad? Por la presencia de este tipo de plantas ornamentales en nuestro país, ¿verdad? Y como usted bien lo dice, en toda Latinoamérica. Don Francisco, tal vez es importante que ya el público pues vaya conociendo un poquito. Obviamente, los que tengan la posibilidad de ver nuestro programa pues van a ver muy claras las imágenes. Solamente sí le pido para los que son de radio que sí tengan muy claro, y yo sé que hay que tener muy claro cuáles son los síntomas visuales más, llamémoslo, hagámoslo recalcar, más visibles de esta enfermedad en el campo. Bien, cuando hablamos de síntomas tenemos que tomar en consideración dos cosas. Una, si yo soy productor de banano Cavendish, no debo de tener síntomas. Eventualmente es de tomar en consideración lo que se ha venido hablando, llamar oportunamente a las oficinas del Ministerio de Agricultura más cercanas, del INDER o alguna de las instituciones que hoy día están involucradas en la parte de la sanidad de los bananos y los plátanos, para tomar las medidas adecuadas. ¿Por qué? Porque si vemos síntomas, hay síntomas internos, hay síntomas externos, pero raza 1, raza 2, raza 4 tienen los mismos síntomas, tal vez diferencias muy marcadas, y yo sí quiero hacer énfasis en esto, diferencias muy marcadas cuando nos sale un brote de fruto directamente desde el vástago. Eso no debe de ser, eso no es normal, y ahí ya hay un problema. Ahí sí hay que poner, como quien dice, pegar el grito al cielo. La otra parte a considerar y que es de suma importancia es si yo lo que tengo es banano criollo. Esto es un tema que no se ha tocado, pero la mayoría del banano criollo existente en la meseta central y en muchos patios del país todavía son plantas de la vieja variedad Gros Michel, que es susceptible a raza 1, a raza 4. Eso, don Francisco, realmente eso sí es muy, muy importante, ¿verdad? Porque la importancia de la enfermedad pues no es obviamente no solo por el hecho de que tiene una importancia comercial, ¿verdad?, de las grandes plantaciones que hay en nuestro país, sino que el banano y el plátano es una planta común en nuestro huerto casero. Y como usted bien lo dice, muchas veces el plátano o el banano que tiene uno en la casa no es este que está genéticamente resistente a la enfermedad como tal, ¿verdad? Es aquella plántula que extrajo de la abuela, de mi abuelo, que se quedó ahí, que nació ahí en el patio, ¿verdad? Entonces, de ahí todavía más la importancia todavía. Sí, aquí hay anécdotas inclusive interesantes que tal vez vale la pena remembrarlas. En algún momento en África, en Europa, perdón, me metí a donde no debía, pero en Europa cuando uno llegaba por alguna situación a algún país de Europa, le decían que uno era de la Republic Banana. Y uno no entendía por qué le decían así. Y cuando uno anda de lado a lado de este país, se da cuenta que vivimos en un país donde por todo lado tenemos banano. Es el país de los bananos. Y hasta existen documentales con ese nombre, ¿no? Sí, Costa Rica Republic, Banana Republic y toda la cuestión, ¿no? Si una cuestión cultural, durante muchos años nos vieron como eso, ¿verdad? Como fue el cultivo. Y no por nada, vuelvo y repito la importancia, o sea, durante muchos años junto al café, el banano ha sido motor de desarrollo en nuestro país, económicamente hablando. Motor de desarrollo, motor de economía, es parte de nuestra historia, que son temas que a veces uno no toca, porque si uno tiene la oportunidad todavía de coger un billete de 5 colones de los viejos, ahí tenemos la foto que está en el Teatro Nacional, claro. Y en estampillas se ha recalcado esto, entonces es también histórico, pero aquí volviendo a síntomas, si vemos síntomas clásicos de Fusarium, es un marchitamiento y amarillamiento de la planta, inclusive el brote de la hoja, digamos, de las hojas nuevas se deforman totalmente.
pero ese mismo síntoma lo podemos ver en banano, en guinea cuadrada o en plátano. No va a haber una diferenciación muy marcada, más considerando lo que tenemos, como les decía, en nuestros patios o en nuestros cafetales, que lo que tenemos son variedades de las antiguas, principalmente Gros Michel, que quedó ahí. Aquí cabe recalcar una pregunta que me hizo en algún momento un colega. Decía, bueno, pero ¿por qué si lo que hay es Gros Michel, por qué no se murió si se dice que Mal de Panamá fue destructivo y se llevó las plantaciones comerciales? Aquí debe uno de ponerse a pensar un poquito que también los cafetales son un ecosistema totalmente diferente y eso probablemente cause que la planta ahí exista, conviva en un medio diferente, produzca y no se muere. Entonces, es algo interesante, pero es la realidad. Y es cierto, ¿verdad? Cosa muy diferente cuando se dan las grandes plantaciones, ¿verdad? Porque en una gran plantación de banano, pues se crea un ecosistema completamente diferente a cuando es el banano inmerso en el café asociado, ¿verdad? Es completamente, cambia temperatura, cambia humedad relativa, o sea, hay una gran cantidad de factores que hacen esa diferenciación y que tal vez hayan provocado, como usted bien lo dice, tal vez esa resistencia de estos materiales dentro de los cafetales, ¿verdad? Sí, imagínese, colega, que si uno llega a una plantación de banano, los productores de banano comercial están acostumbrados a ver una plantación siempre verde. Y si llegasen a una plantación comercial y nos encontramos con una planta con esa coloración amarilla, como lo tenemos en la foto atrás mío, ahí cualquier productor de banano se va a asustar porque eso no es un síntoma normal dentro de su plantación. Ahí está pasando algo. Ahí es cuando nosotros decimos que se deben de aplicar los protocolos ya existentes. O cuando llegamos a una plantación de banano y nos encontramos que un racimo empieza a salir del vástago. Eso es totalmente anómalo y ahí es para ponerse ya a preocuparse realmente. Y es importante, yo sé que tal vez los amigos en radio no están viendo la imagen, pero bueno, la cuestión de que se hace como una falda, ¿verdad? Cuando caen las hojas, no necesariamente son hojas que estén completamente amarillas, ¿verdad? Sino que son hojas que ya tal vez ya han perdido su turgencia, entonces bajan y no necesariamente que estén completamente amarillas, pero se produce este faldeo, llamémoslo así, de la enfermedad. Sí, si hablamos de que una planta normal de banano debe tener unas 14 hojas sanas y de un momento esas hojas se marchitaron y lo que hacen es envolver el vástago. Ahí cuando dice es como si le hubiesen puesto faldones a la mata y lo que van a quedar son 3, 4 hojas superiores y ya amarillas. Ahí sí es de preocuparse. Ahí sí tenemos un síntoma que llama mucho la atención. Ahora, nadie puede decir que se está en presencia de la enfermedad Rasa 4 tropical hasta tanto no llegue personal especializado a tomar las muestras y a llevarlas a un laboratorio que es el que al final dirá estamos ante la enfermedad o fue una falsa alarma. El otro síntoma que usted nos decía es el hecho que la mata pare, como llamamos normalmente, ¿verdad? Que la mata pare no en la parte superior, sino que pare como si fuera del vástago, como 2 metros, lo mucho para arriba del vástago, ¿verdad? Eso es producto del estrés, que hasta ahí ese punto es que hay fluido nutritivo, digamos, en la planta como tal, ¿verdad? Podría ser eso uno de las razones. Aquí tendríamos que entrar un poquito para que la gente nos entienda, los que no nos pueden ver, es aquello de que toda planta, cuando está estresada, lo primero que tiende es a florear y a producir fruto, a dejar descendencia. Se encuentra en una condición en que ella asume que está en el borde del ocaso de su vida, pero si me voy a morir, dejo una descendencia. Eso es algo típico de todo ser vivo. Las plantas no están exentas a eso. Entonces, como respuesta a una condición que la está afectando seriamente, que la planta madre como tal tiende a morirse, sucede eso, que se ve esas brotaciones de fruto a nivel del vástago. Se ha encontrado esto en Rasa 4 tropical. Con anterioridad eso no se había visto. Ahora, aquí hay otra cosa importante
a tomar en consideración por aquello de la gente que es dada a solicitar que le regalen un hijo. Los hijos normalmente la madre trata de protegerlos y no presentan síntomas. Cuando entremos a ver la temática, cuando entremos a ver la temática de qué debe hacer un productor, ahí vamos a analizar un poquito esto a profundidad. Ok. ¿Qué otros síntomas, don Francisco? Aparte de eso, yo sé que usted tenía ahí otras filminas, pero bueno, que esos son de los más representativos, obviamente, como usted dice. Tal vez, llamémoslo claramente, que en nuestra región, como bien lo decíamos ahora, nosotros no tenemos grandes plantaciones de banano, ¿verdad? Pero bueno, igual, si yo en mi casa, por A o por B, veo que mis 2, 3 matitas de banano tienen esta condición, pues llame al especialista lo más pronto posible. Sí, sería lo adecuado, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Tampoco pensamos crear falsas alarmas, porque aquí hay una cosa interesante. En todo el mundo, cuando usted le dice hay un amarillamiento, hay síntomas así, asá, la gente lo que empieza es a pegar grito al cielo. Yo tengo de eso. Claro. Y esa alarma a veces suele ser contraproducente. Porque, como le digo, en los cafetales nuestros, en los traspatios, lo que queda son variedades antiguas. Muy poca gente ha traído variedades modernas y ha sembrado variedades modernas en el patio, sino que mantiene las cepas que se quedaron ahí de años, y ellas son susceptibles. A veces se da reventaduras en el pseudotallo, en el vástago, principalmente en la parte baja, empieza a reventarse y a reventarse seriamente, a formar grietas muy profundas, y ese es un síntoma que a veces debe tomarse en consideración. Ahora, ¿qué pasa? Este síntoma también a veces está ligado a algunos estreses, veranos muy fuertes, entonces la planta empieza a reaccionar, empieza a contraerse, le llueve, entonces empieza nuevamente a hidratarse y empieza a reventarse. Entonces no siempre es un síntoma que sea clásico, que uno diga, bueno, ese síntoma es de preocupación. Si son plantaciones comerciales y dentro de todo lo que tenemos, que todas están bien, y aparece una planta amarillenta con las hojas marchitas, ahí sí tenemos que preocuparnos. Y si hay apariciones en el vástago, ni para qué. Ni para qué. Don Francisco, se nos acaba el tiempo, por desgracia siempre 1 hora se nos hace corto, pero yo creo que dejamos completamente abierto para desarrollar el otro tema que es sumamente importante, ¿verdad? En nuestro país pues ya se hizo una especie de simulacro si hubiera la presencia de la enfermedad, y es importante que el público conozca a profundidad cuáles son las medidas de bioseguridad que podríamos estar desarrollando para poder evitar la llegada de esta enfermedad a nuestro país. ¿Qué le parece? Si le dejo de una vez la invitación para que en un próximo programa desarrollemos esta otra parte del tema que nos está quedando por fuera. Yo creo que lo que hemos visto es importante, es tal vez algunas cosas un poco técnicas, pero sí es bueno entrar a esa parte. ¿Qué debo hacer yo? ¿Qué puedo hacer yo para evitar que esto nos llegue a las plantaciones? Bueno, con esto yo creo que dejamos la invitación para que usted nos acompañe en la próxima semana en su programa Agropecuario Agro y Más, donde estaremos desarrollando aún más a profundidad esa conciencia que debemos tener nosotros también para evitar la diseminación. Con esto me despido, don Francisco, nuevamente muchísimas gracias. Con esto se despide su amigo el ingeniero Víctor Rivera, funcionario del Ministerio de Agricultura y Ganadería, esperando que la información haya sido de su agrado y sobre todo que nos ayude a mantener la alerta constante todos. Con esto me despido y nos escuchamos y nos vemos la próxima semana. Búsquenos en Facebook como MAC Central Sur.